Bueno, me presento, mi nombre es Yesenia Suárez Patiño, yo soy ingeniera electrónica y presento a mi compañero José Alejandro Yola Villada, él es administrador de empresas. En este momento vamos a presentar el tema de área de gestión de la calidad, recursos, comunicaciones y riesgos y adquisiciones de la asignatura ejecución de proyectos. Hoy, 16 de junio, vamos a iniciar con el primer tema que sería gestión de la calidad. Al tener gestión de la calidad, nosotros hablamos de tres pasos muy importantes en gestión de la calidad, que quiere decir que nosotros vamos a planificar, gestionar y controlar. Anteriormente nosotros ya habíamos hecho el cronograma y todo lo previo para llegar a este punto. Nosotros ya tenemos los documentos, la parte precontractual de todo lo que se llama la ejecución de un proyecto. Entonces, al iniciar con estos tres pasos, pues vamos a por el derecho, que sería la planificación de la gestión de la calidad, que es un proceso de requisitos y estándares de calidad. Entonces, para llegar nosotros a la planificación de la calidad o dar un inicio en la planificación de la calidad, nosotros debemos tener en cuenta que nosotros debemos organizar un acta de constitución del proyecto. Esta acta de constitución del proyecto, ¿sí? Puedes pasarla, porfa, Alejo, gracias, muy amable. Esta acta de constitución del proyecto tiene una interrelación de varios procesos. El acta de constitución del proyecto tiene que estar dentro de las entradas del proyecto, o sea, eso es lo primero que nosotros debemos organizar o debemos tener en cuenta para iniciar nuestro proyecto, ¿cierto? Y luego vamos a hacer un plan de gestión, un plan de riesgos, una línea o base para el alcance, y documentación del proyecto, como lo son los registros, los documentos, las matrices, bueno, etcétera, y los factores ambientales y activos y procesos. Entonces ahí estamos en la parte de las entradas. Luego, en las herramientas y técnicas, nosotros dividimos los procesos siempre en tres partes, lo que se llamaría entradas, herramientas y técnicas y salidas. Nosotros al planificar, pues tenemos las entradas, el acta de constitución y los documentos que yo acabo de indicarles. Ahora vamos a la parte de las herramientas y técnicas. En la herramienta, en esa parte de las técnicas y herramientas, tenemos que tener en cuenta es el juicio de los expertos. Ese juicio de los expertos es el que me da los parámetros iniciales o los parámetros para modificar o los parámetros para reestructurar el proyecto, ya que la experticia es quien nos da como la prueba error que tendríamos en cada proyecto, porque ellos ya han tenido experiencias anteriores. Por eso es que el juicio de los expertos y la recopilación de datos que ellos nos entregan son fundamentales para este proceso de calidad. Y luego en la parte de las salidas, nosotros ya vamos a tener un complemento. Vamos a tener lo que hicimos del acta de constitución, los documentos, la parte ambiental, vamos a tener el juicio de los expertos, la recopilación de datos, el análisis de datos, ¿cierto? Y para las salidas, entonces tenemos ya la planificación completa de gestión de la calidad. Si nosotros hablamos de calidad, nosotros siempre hablamos de que el proyecto debe tener ciertas características importantes para que él pueda funcionar. Entonces, ahí pasamos a la parte de las subactividades que trabajamos en los planes de gestión. En este caso, las subactividades que nosotros tenemos son el plan de gestión de alcance, el plan de gestión de cronograma y costos, el plan de gestión de calidad y recursos, el plan de comunicaciones, de riesgos y adquisiciones o involucramiento de los interesados. Y la línea base del alcance sería el cronograma, sobre todo con la planificación ya macro, disgregada por fechas, días, con 30 días del mes generalmente planificamos, teniendo en cuenta que si hay algún lunes festivo, que si hay algún domingo, debemos tenerlo en cuenta en nuestro cronograma. Y algo súper importante, que son los componentes adicionales. Los componentes adicionales de un proyecto pueden ser todas esas partes que a nosotros nos complementan el proyecto, como lo son documentación,
previa de proyectos anteriores donde han ya tenido experiencias a base del mismo proyecto. Un ejemplo, si fuera una empresa de la que nosotros hemos trabajado, que es la parte de la metalurgia, entonces pues ya hay un experto que ha tenido una documentación previa para saber y entender los procesos que anteriormente se han llevado a cabo con éxito o sin éxito. Por eso esos documentos adicionales son súper importantes, porque ellos son los que me dan pautas para hacer o dejar de tener ciertas actividades en la planeación. Entonces, en resumidas cuentas, lo que nosotros hablamos para el plan de dirección del proyecto y la documentación es esta tabla que les he colocado ahí muy resumida, en la cual se ven toda la documentación y los planes del proyecto en cuanto a la dirección y documentación. Ahí nosotros podemos tener alrededor de 25 documentos que nosotros podemos tomar como guía para documentar nuestro proyecto. No quiere decir que sean una, un parámetro exigible a seguir. Esta documentación que está aquí es la que se recomienda. Claro que usted, de acuerdo a tu proyecto, pues tú sabes o qué necesitas, qué formatos quieres utilizar, ¿cierto? Entonces, si quieres, puedes pasarlo. En la parte de gestionar nosotros hablamos de la gestión de la calidad. En la gestión de la calidad, ¿nosotros qué hacemos? Cogemos las salidas que nos salieron allá de la parte de la planificación, que es el documento que nosotros llamamos plan de gestión de calidad. Y ese plan de gestión de calidad también tiene unos procesos a seguir que se llevan con todo el macro que nosotros hablamos del plan de gestión de calidad. Todos esos procesos de calidad, nosotros lo que hacemos es también lo disgregamos en tres partes específicas que son las entradas, la recopilación de las técnicas y herramientas y las salidas. Entonces, estas entradas es lo que ya trajimos en la parte de salidas de la planificación, que ya es el plan de gestión de calidad con todas las lecciones aprendidas, las mediciones, el control y las métricas, y todos el informe de riesgos. Recuerden que el informe de riesgos siempre debe estar en un plan de calidad, porque el informe de riesgos es el que me permite saber si el proyecto va a tener éxito o qué tanto no, o qué tanto podría ser, y poder disminuir como ese parámetro para que sea un poco más pequeño y poder tener éxito así entre un 90 y un 100%, así sea no sea muy exacto, pero pues nosotros, los gestores de proyectos, sabemos que tenemos que tener un límite de riesgos, ¿cierto? Y pues la idea de este plan de riesgos es ponernos en ese límite para evitar que el proyecto fracase. Entonces, en la parte de las herramientas y técnicas, nosotros en esta parte de la gestión también recopilamos información, hacemos análisis de datos, toma de decisiones, representación de los datos. A la representación de los datos es súper fundamental. Nosotros tenemos diferentes diagramas para la representación de los datos, y esa representación de los datos visualmente o gráficamente es la que me permite observar si el proyecto está funcionando, si se están llevando los parámetros de calidad, si están funcionando los que ya tengo o debo implementar otros. Por eso esa representación de datos o el análisis de datos es muy importante para la organización y el seguimiento y control, que para allá vamos. Entonces, también debemos hacernos como un examen introspectivo en cuanto a si está o no está funcionando. Nosotros, ¿cómo hacemos eso? A través de las auditorías, una auditoría interna o alguna auditoría externa que me pueda mirar mis procesos de calidad. Y vamos a llegar al último paso de esta parte de gestión de calidad, que son las salidas. Entonces, en las salidas, ¿yo qué voy a entregar? Un informe de calidad, voy a entregar la documentación evaluada ya, claro, ya la evalué, porque yo ya llevo un proceso de planificación en la gestión, pues yo ya terminé y ya digo, venga, si funcionó, no funcionó, me toca arreglar esto, ¿cierto? Y ahí es donde yo puedo hacer las solicitudes de cambio. Ahí es donde viene el volver a ajustar el proyecto si es necesario, o reajustar algún proceso que yo ya llevo
realizado durante este proceso de calidad. Y las actualizaciones de los documentos, que esas actualizaciones son, si yo generé algún cambio, pues yo debo actualizar los documentos al cambio que generé, claramente. Entonces, para eso es que yo hago una actualización de registro de incidentes, de lecciones y de registro de riesgos. Entonces, ahora sí, vamos al tema de controlar. Ahora continuamos con los procesos para controlar. Nosotros cuando hablamos de controlar, hablamos de tener el control o el seguimiento de las actividades. El control de la calidad es monitorear y registrar los resultados que se están dando de la planificación y de la gestión anterior. Entonces, si quieres, la puedes pasar, Alejito. Entonces, ahí ya iríamos con el tema de también la disgregación de las partes del proceso. Nosotros hablamos de las entradas, de las herramientas y técnicas y de las salidas. Nosotros hablamos de un plan de dirección que ya anteriormente lo traíamos, que ya en la gestión lo ajustamos y ya tenemos los ajustes, o sea, ese programa ya está reajustado, reverificado, de todo. Entonces ya ahí tenemos una actividad ya para ejecutar y controlar esa ejecución de lo que estamos haciendo. ¿Listo? Entonces, la documentación del proyecto son los registros de lecciones aprendidas, lógicamente. Tenemos que tener los documentos prueba y la evaluación de las auditorías y todo lo anterior que hicimos, las solicitudes de cambio, los entregables, los datos de desempeño y los factores ambientales. En las herramientas, nosotros tenemos la recopilación de datos, de nuevo, el análisis, la inspección y pruebas de evaluación y la representación de los datos. Y para las salidas, pues ya tenemos las mediciones del control de la calidad, a las cuales nos están mostrando efectivamente que nosotros estamos ejecutando un proyecto excelente, exitoso, ¿cierto? En el cual nosotros vamos a tener también unos entregables, en el cual vamos a tener unas actualizaciones del plan, que ya las veníamos trayendo. Claro, ese plan de gestión es un alimento al plan general. Sí, sabemos que el plan general viene por partes y nosotros estamos hablando de la cuarta parte del proyecto macro, ¿cierto? Entonces, por eso siempre el plan grande, el plan que nosotros le llamamos plan de dirección de proyecto, debe venir con las actualizaciones de cada uno de los planes que vienen inmersos dentro de él. Entonces, pues el tema de la parte de la gestión de la calidad, pues ya lo podemos terminar en este ítem que dice recordar. Nosotros debemos recordar como gestores de proyectos que siempre debemos tener el reajuste al plan, porque eso es lo que va a hacer que el plan sea exitoso. Si no existe reajuste al plan, pues definitivamente no estamos haciendo el seguimiento y control de las actividades, la gestión de las actividades. Quiere decir que no hubo una planeación, porque nosotros vamos a trabajar sobre unos parámetros iniciales, pero se van a presentar parámetros diferentes de los cuales nosotros no hemos tenido en cuenta anteriormente, por eso es necesario reajustar el plan. Cada proyecto que realicemos siempre va a tener algo distinto al anterior, algo que el gestor de proyecto desconoce y se va a presentar durante el plan de calidad. En el plan de calidad es que podemos ver efectivamente si nuestro proyecto o la dirección que nosotros le dimos está funcionando. Entonces ahora iríamos para el siguiente tema, que son la gestión de los recursos del proyecto. Pues eso es súper importante. Cuando nosotros hablamos de la gestión de los recursos, hablamos del presupuesto, hablamos de los recursos humanos, hablamos de los recursos de equipos, materiales, etcétera, de los recursos, un ejemplo, ambientales, si el proyecto tiene algo que ver con la parte ambiental, hablamos de la adquisición de controlar todos esos recursos, la planificación de los recursos. Entonces, pues ahí entramos en un tema ya un poco más específico, como lo estamos viendo en el diagrama. El diagrama tiene todos los pasos anteriores, mirando la pantalla de frente en mi parte izquierda,
todos los pasos anteriores que ya pasamos en la gestión de la calidad. Si ustedes ven, en el centro está el tema de los recursos, y el tema de los recursos me disgrega varias cosas hacia el lado derecho. ¿Cómo cuáles son? Pues el proyecto tiene que ser planificado, tiene que ser estimado, tiene que adquirir, tiene que desarrollar, dirigir y controlar los recursos. Esos son los pasos que se van a hacer o que se deben tener en cuenta para los recursos. Recuerden que los recursos es algo fundamental, porque esa parte es la que realmente me permite saber cuál es el alcance del proyecto dependiendo de el dinero, la financiación que yo tenga para llevarlo hasta allá, y los requerimientos del cliente. Recuerden que nosotros siempre vamos a diseñar un plan, a gestionar un plan, a hacer el monitoreo y el control de un plan y la ejecución. Recuerden que debemos tener en cuenta qué es lo que quiere el cliente, y sobre esa necesidad es que nosotros armamos el plan de recursos. El plan de recursos tiene entradas, herramientas y salidas, como lo podemos ver acá. El plan de recursos tiene un plan de gestión de recursos. Recuerden que ya hablamos del tema de la gestión y ya tenemos claro qué es gestionar los recursos, qué es gestión, ¿no? La palabra gestión. Ahora hablamos en la palabra específica de los recursos. Los requisitos que yo tengo que tener para poder tener los recursos, los factores ambientales, que es lo que les hablaba, si el proyecto tiene que ver algo con la parte ambiental, o los activos de los procesos organizacionales. La parte de las herramientas son la estimación de los cursos o habilidades y conocimientos que van a tener los profesionales. En este caso, hablamos de los conocimientos de los profesionales y de los conocimientos de proyectos anteriores que nos van a dar una guía más precisa sobre la planificación de los recursos. Y también hablamos de las negociaciones. ¿De qué negociaciones hablamos? Un ejemplo, si vamos a hacer un proyecto en conjunto con otra entidad, o si de pronto necesito requerir algunos materiales o equipos de otra empresa que es la que me va a suministrar. Entonces ahí deben haber una clase de negociaciones. Esas negociaciones son para optimizar los recursos. Y quienes hacen esas negociaciones, generalmente los gerentes del proyecto, ¿sí? Y en la parte de salidas, nosotros tenemos en la parte de salidas el plan ya el plan entregado, el plan ya completo, el plan de recursos, el acta de constitución de los recursos y las actualizaciones del proyecto al momento, que son los registros de supuestos y los registros de riesgos. Recuerden que siempre debemos hablar de los riesgos de los proyectos. Entonces, un ejemplo, yo acá les puse un ejemplo de una planificación o gestión de recursos, en la cual vamos a hacer o a tener en cuenta un proyecto de desarrollo de un curso en línea. Entonces, en la parte educativa, nosotros podemos tener cursos en línea, podemos tener asesorías virtuales, podemos tener libros en línea, bueno, etcétera. En este caso, pues yo lo hice en mi parte específica como docente sobre un curso en línea. Entonces los cursos en línea me van a poder mostrar o me van a poder dejar disgregar partes específicas, como lo son. Alejito, devuélvelo, porfa, en la diapositiva anterior. Ahí. Tienen fase 1, fase 2, fase 3 y fase 4. Entonces vamos a hablar de los recursos. Entonces, los recursos de un proyecto, de un curso en línea, podrían ser el diseño del curso. La fase 2, la creación de los contenidos. En la fase 3 hablamos del desarrollo de la plataforma, y la fase 4 hablamos de la implementación y lanzamiento al mercado del curso en línea. Si nosotros tenemos en cuenta para el diseño, pues necesitamos ¿qué? Un diseñador, un desarrollador de software o de multimedia, ¿sí? Y una auditoría, un control de software. Sí, para la parte 2 en la creación, pues nosotros ¿qué podríamos necesitar? Los redactores de contenido, lógicamente. Nosotros necesitaríamos un diseñador gráfico, necesitaríamos alguien que nos haga la parte de video y edición, y también necesitamos la plataforma en la cual yo voy a montar. Vamos a continuar, nos quedan 8 minuticos. Listo. Y ahí
podemos organizar el tema de las plataformas de aprendizaje, las herramientas, el material educativo, los recursos, la consideración del presupuesto, la comparación y la actualización y mantenimiento. Entonces, estos ejemplos se los pongo pues para poder ver ya como el tema más específico. En este momento mi compañero Alejandro va a entrar a explicar los siguientes temas. Entonces, le doy la palabra a mi compañero. Muchísimas gracias. Entramos uno de las áreas, podemos llamarlas así, más importantes que tiene todos los proyectos, que es la gestión de las comunicaciones. Y la gestión de la comunicación solo se enfoca realmente en asegurar que éstas sean efectivas. Teniendo en cuenta que las comunicaciones son totalmente transversales, deben ser claras a sí mismas dentro de este proyecto. Ya en el contexto del PMBOK, la gestión de comunicación se refiere a la planificación y la ejecución y el control de las comunicaciones solo con el único objetivo de garantizar el éxito del proyecto. Ahora vamos a ver como tal cuáles son los procesos. Dentro de la comunicación tenemos la planificación de la comunicación, la distribución de esta información y el control de la información. Bueno, ahora para planificar la comunicación, debemos tener en cuenta que la planificación de esta es el proceso de desarrollar totalmente el enfoque y un plan apropiado para las actividades de la comunicación del proyecto. Todo en base en las necesidades de la información del interesado del proyecto o del equipo como tal, en los activos de la organización disponibles, es decir, con las herramientas que se tengan en el momento. Ahora sí, el tema de gestionar la comunicación prácticamente se trata de identificar todos los aspectos de las comunicaciones eficaz, incluida la selección de tecnología, los métodos, las técnicas que se tengan para hacer que esto sea adecuado. Además, debería permitir que la flexibilidad en los métodos y las técnicas para dar una cavidad a las necesidades cambiantes, que podamos ser totalmente adaptativos a las necesidades que vayan surgiendo en el proyecto. Ahora bien, ¿cómo controlamos las comunicaciones? Para monitorear las comunicaciones es el proceso como de asegurar que satisfagan las necesidades de la información del proyecto. Como dije anteriormente, debe ser clara y eficaz, ¿sí? Es decir, que la comunicación que tengan dentro del proyecto nos permita que todo llegue de manera clara. Ahora sí, las necesidades de esta información del proyecto y de los interesados debe manejar una estructura totalmente adecuada al mismo. El beneficio clave de este proceso y el flujo del objetivo de la información como tal nos define como tal un involucramiento a los interesados para poder estar, mejor dicho, totalmente alineados. Este proceso se lleva a cabo a lo largo del proyecto, desde que inicia hasta que finaliza. ¿Qué herramientas y estrategias de gestión de comunicación tenemos? Tenemos el análisis de la comunicación, la evaluación de la misma para que ésta sea efectiva y la planificación de la información. Ahora bien, entramos en una de las áreas, llamémoslo así, importantes, que es la gestión de riesgo. ¿Cómo mitigamos esto y cómo hacemos de que si ya existe uno, sea fácil de gestionar? La gestión del riesgo se enfoca en identificar y analizar y mitigar los riesgos que que pueden afectar al proyecto dentro del mismo. Dentro del contexto del PMBOK, la gestión del riesgo se refiere a la planificación, ejecución y control de los procesos para gestionar los riesgos. ¿Cuáles serían estos procesos? Los procesos se basan en la identificación de los riesgos, el análisis de los riesgos y la mitigación del mismo. Para identificar los riesgos, el proceso de identificación de riesgos individuales del proyecto, así como los fuertes realmente de este proceso del proyecto, y documentar estas características nos permitirán que en términos de riesgos individuales, que el proyecto y las fuentes del riesgo sean más fáciles de manejar. En general, el identificar los riesgos nos toma en cuenta también los riesgos individuales del proyecto como las fuentes de riesgos generales del proyecto. Las participaciones de actividades de identificación de los riesgos pueden incluir que el director y los miembros del equipo del proyecto, el especialista de gestión del riesgo,
clientes, todos los stakeholders que pueda tener el proyecto, los expertos de la materia del equipo del proyecto, los operarios, los interesados, los expertos en gestión y el control de los mismos, es decir, a todos aquellos que tocan y pueden tocar parte del proyecto. ¿Cómo realizar, el análisis cuantitativo de riesgos para evaluar la prioridad? O sea, pueden haber diferentes niveles de riesgo según las necesidades del proyecto o según los objetivos del proyecto. Por ejemplo, uno de los análisis que se hace para los riesgos es el cualitativo. El riesgo evalúa la prioridad del riesgo individual del proyecto que hayan sido identificados usando la probabilidad de la ocurrencia. Es decir, siempre desde un inicio de un proyecto sabemos, según el objetivo, lo que se quiere entregar, sabemos qué nivel de riesgo puede llegar a tener. Y desde un inicio podemos tener cuantitativamente qué nivel de riesgo podemos tener en eso. Así, cuando ya sean identificados usando esta prioridad, el proyecto reduce el riesgo y otros factores, tales como la evaluación subjetiva, que hayan como tal en la persecución del riesgo por parte del equipo y el proyecto y los otros interesados. Ahora sí, el análisis cuantitativo. Bueno, este es el que ya pasé. Bueno, ¿cómo planificamos la respuesta de riesgos en el proceso desarrollado? Para planificar la respuesta de riesgos es un proceso desarrollado en opciones, seleccionando las estrategias y abordar las acciones que abordan la exposición como tal general del riesgo del proyecto, así como para tratar los riesgos individuales del proyecto. Las respuestas efectivas y adecuadas a los riesgos que proponen la reducción de estas amenazas individuales, sino vamos a enfocar que es maximizar las oportunidades individuales para reducir la exposición global al riesgo del mismo proyecto. ¿Qué herramientas podemos tener acá para mitigar todo esto que hemos hablado de los riesgos? Está el análisis como tal, la evaluación de la probabilidad que ya habíamos hablado en el tema cuantitativo y la planificación de mitigación de riesgos. Entramos en una parte transversal que es el área de gestión de adquisiciones. La gestión de adquisiciones prácticamente se enfoca en asegurar que éstas sean efectivas y claras dentro de todo el proyecto. Ahora sí, en el PMBOK, la gestión de adquisiciones se refiere a la planificación, a la ejecución y el control de las adquisiciones para que sea de manera general bien administradas. ¿Qué procesos tenemos dentro de esto? La planificación de estas adquisiciones, la identificación para saber cuáles son y el control de las mismas. Ahora sí, planificar la gestión y las adquisiciones del proyecto es un proceso que se debe documentar y que debe estar documentado. Las decisiones y adquisiciones del proyecto se deben identificar en un enfoque de proveedores potenciales. El beneficio y clave de este proceso, como tal, es determinar si es preciso adquirir bienes y servicios desde fuera del proyecto, es decir, que sean como una inversión o una adquisición para que se pueda necesitar sí o no en el proyecto, se evalúa totalmente. Si ese fuera el caso, realmente si se necesita de adquirir de esta manera, ¿cuándo debe hacerlo? Los bienes y servicios pueden adquirirse de otras partes, de otras organizaciones y ejecutarse o fuentes externas. Naturalmente, habrán en algunos proyectos que se puedan necesitar. Este proceso se lleva a cabo de una vez en puntos predilectos del proyecto. Puede ser al inicio, a la mitad o en la parte que se necesite. Ejecutar las adquisiciones de ese proceso de respuesta de proveedores y seleccionar y ajustarlas al contrato, el beneficio de la clave del proceso de todo esto debe estar en manera legal. Bueno, todos los, llamémoslos aranceles que se deben necesitar para poder cumplir con esto. ¿Cómo controlamos? ¿Cómo controlamos esto? Las adquisiciones de este proceso se deben gestionar realmente en relaciones de las adquisiciones, es decir, monitorear la ejecución de lo que corresponda, cerrar contratos según se hayan abierto, el beneficio de la clave del proceso para garantizar el desempeño tanto del vendedor como del comprador,
y que esto satisfaga los requisitos del proceso para la conformidad de los términos de acuerdos legales. El proceso se lleva a cabo según en el momento que sea necesario. Ahora sí, ¿cuáles serían las herramientas para tener todo esto de una manera más organizada? Estas herramientas se basan en el análisis de los proveedores, en la evaluación de la capacidad de los proveedores y en la planificación de la adquisición, es decir, tener totalmente monitoreado y gestionado estos adquisiciones o los beneficios o bienes que se necesiten. Bueno, ahora sí para la conclusión. Toda esta presentación pues cubrió todo como lo hablábamos desde el inicio, como lo habló mi compañera, el tema de áreas de calidad, de recursos, las comunicaciones que son totalmente transversales, riesgos que pueden existir, cómo conocerlos, cómo analizarlos, identificarlos, clasificarlos y asimismo mitigarlos. Y por último, las adquisiciones que se puedan tener dentro de un proyecto. Todo en un contexto general enfocado en el PMI. Estas son fundamentales para cualquier proyecto. Para cualquier proyecto puede tener tanto como de una como de la otra, pero en general siempre todos los proyectos van en el mismo enfoque. Y listo, esto sería todo. Muchísimas gracias a todas las personas que nos están viendo, a mi compañera por su presentación. Y pues nada, esta es la manera correcta, según nuestro libro guía, para gestionar totalmente un proyecto. Muchísimas gracias. No sé si compañera quiere decir algunas palabras antes de cerrar. No, muchas gracias. Esperamos les haya gustado la presentación.